Esta mesa nos llevará a escuchar a diferentes actores que han participado en procesos de selección de lecturas o de obras para lectores jóvenes desde diferentes ámbitos. María Esther Pérez Feria, principalmente desde la promoción de lectura, Gianfranco Ereña desde la web cultural, Karen Coral desde la escuela y el Ministerio de Educación y Carlos Maza desde el sector editorial. Se buscará identificar los criterios que intervienen en la selección de libros o lecturas que promueven desde sus diferentes ámbitos de intervención, la función que cumplen ellos como mediadores de alguna forma de lectura, las estrategias que emplean y la incidencia que tienen en los lectores, los formatos de espacios en donde leen los adolescentes hoy. Nos acompaña María Esther Pérez Feria. Estudió lengua y literatura hispánicas en la UNAM, además es diplomada en poéticas de la oralidad y literatura infantil y juvenil por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. También es diplomada en literatura infantil y juvenil de la Universidad Iberoamericana. Es también máster en promoción de la lectura y literatura infantil por la Universidad Castilla-La Mancha. Participa en el Seminario Permanente Cultura Escrita y Poscolonialidad de la UNAM. Dirigió también el Departamento de Fomento a la Lectura Infantil en la Dirección General de Bibliotecas Públicas, CONACULTA, de 1988 a 1995. Desde el 2003 se desempeña como autora y coautora de materiales educativos de lengua y literatura. Cuenta con publicaciones en distintas editoriales. Diseña e imparte talleres para mediadores de cultura escrita y forma parte del Comité Lector de IBI México desde 2014 a la fecha. Además, escribe y publica textos sobre la promoción de la cultura escrita, la literatura infantil y juvenil y la poesía y la infancia en su blog Palabras para Darte Vuelo. Por su parte, Gianfranco Ereña es licenciado en Comunicación por la Universidad de Lima y diplomado en Estudios de Formación Pedagógica para la Docencia Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, lugar donde también estudia una maestría en Docencia Universitaria. Desde hace 5 años es director de la web cultural El Buen Librero, así como docente de comunicación en el Instituto Von Braun y de blogging creativo en la Escuela de Edición de Lima. Karen Coral es lingüista especializada en la educación escolar, tanto pública como privada. Cuenta con experiencia en diseño curricular, implementación didáctica, enfoque por competencia, elaboración de materiales educativos y capacitación y evaluación docente. Actualmente es profesora del Departamento de Humanidades en la sección Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido responsable del equipo curricular de comunicación del Ministerio de Educación y de las rutas de aprendizaje de esta área. Por último, Carlos Maza es editor, escritor, músico y sociólogo especializado en estudios culturales. Tocó con un grupo de rock y jazz en México. Ha dirigido en el Perú el Fondo de Cultura Económica y el programa editorial de Ediciones SD. Publicó Cuentos de Mal Dormir en Editorial San Marcos. Es docente de análisis cultural en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú y editor de Leisa, revista de agroecología. Docente universitario con más de 25 años de experiencia en ciencias sociales y estudios culturales. Actualmente es miembro del equipo curatorial del Centro Cultural de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. La dinámica de intervenciones es que vamos a dialogar en torno a 4 preguntas referidas al tema que hemos propuesto. La mesa, como mencionamos, es quién decide qué, cómo y dónde leen los adolescentes. En torno a este tema vamos a plantear 4 preguntas y cada uno va a tener un tiempo de 3 minutos máximo de intervención. Entonces les agradeceré considerar los tiempos para que todos podamos dialogar y luego abrir a las preguntas del público. Participamos en el orden en que estamos sentados, ¿no? La primera pregunta sería: ¿qué criterios intervienen
en la selección de libros o lecturas que ustedes promueven en sus ámbitos de intervención? Bien, bueno, pues en el Comité de Libro a Leer México, ahí hacemos cada año una guía de libros recomendados. Tiene el propósito esta guía, por cierto, la tengo por ahí guardada, debí haberla sacado, de recomendar libros para que quien se acerque al catálogo pueda elegir qué quiere leer. Y lo que es este catálogo es una especie de menú, ¿no? Donde la idea es que cuando tú mires las reseñas te puedas sentir seducida o seducido por la lectura de algún título. Esencialmente, cada reseña se acompaña de datos técnicos del libro, ¿no? El autor, por supuesto, la editorial, etcétera. Un dato relevante que es básico, si ese libro es esencialmente literario o informativo, la edad lectora para quien está recomendado, siempre con un sesgo de relatividad, o sea, es relativa esa anotación, orientativa quizás para algunas personas, y por otro lado un brevísimo comentario crítico, ¿no? Que apela pues más bien a la calidad literaria, a los recursos que están implicados en la confección del libro, sobre todo porque lo que leemos son libros infantiles y juveniles, entonces ponemos en juego algunas valoraciones sobre tanto la narrativa, o la prosa, o la poesía, como los recursos literarios implicados, su efectividad, sobre todo para suscitar experiencias estéticas con la literatura, o bien si la calidad de la información pues científicamente es válida y si está en un rango de divulgación, porque los libros informativos para niños y jóvenes cumplen esa característica, ¿no? Son más bien de divulgación. Y en cuanto a la ilustración, por ejemplo, también se hace una valoración, aunque breve, sobre la eficacia de las imágenes en ese libro, si acompañan solamente a los textos o si proponen discursos alternativos, ¿no? O discursos incluso en un contrasentido, que es lo que a veces se utiliza en el llamado libro álbum. Bueno, hacemos una valoración de esto. Los criterios básicamente entonces serían literarios o de cualidad de la información en textos científicos, que llamamos informativos, los recursos gráficos que comprenden la ilustración básicamente, otros criterios que son editoriales, que comprenden también un poco la concepción del libro mismo, ¿no? Su facturación, o sea, el tipo de papel, si tiene guardas, los paratextos, si tiene guardas, si no las tiene, qué tipografía utiliza, ¿no? Cuál es el diseño de la caja, etc. Son propiamente criterios editoriales. Perfecto. ¿Franco? Buenas tardes con todos, les agradezco el estar aquí. Yo siempre voy a festejar el hecho de que se hable un poquito de literatura infantil y juvenil. Es un ya pequeño triunfo que estemos aquí hablando de esto. Y bueno, mis criterios son básicamente dos, ¿no? Cuando concebí el proyecto, El Buen Librero, porque finalmente terminó convirtiéndose en eso, en un proyecto. Lo hice de dos lados. Primero desde mi lado como docente, porque inicia mi carrera docente y casi a la par inicia el proyecto El Buen Librero. Y luego mi experiencia como comunicador. Lo que me encontré fue con una web que no le daba espacio en ese momento a los libros peruanos. Había un tema de sesgo en el sentido de no se encontraban los espacios para poder difundir el libro peruano independiente, particularmente en términos de narrativa y de poesía. Estaba copado por medios tradicionales en ese momento. La única web referente que tenía en ese momento era el Lee por Gusto, de Jaime Cabrera, que justamente está aquí, ¿no? Y en ese momento yo lo que dije, bueno, fue, ok, démosle espacio a los libros peruanos independientes. Pero al mismo tiempo, leyendo libros peruanos independientes, me di cuenta que habían textos o fragmentos de texto y cuentos que eran muy buenos y que quizás hubiese querido aprovechar mejor con mis alumnos. Entonces, conversando con las editoriales independientes y particularmente con los autores, para no violar los derechos de autor, ellas me cedieron los derechos de los cuentos y yo los empecé a colgar en la web. Y para determinado tema utilizaba un cuento, utilizaba otro, y los debatíamos en clase con los estudiantes con dos propósitos, ¿no? Primero, con el fin de hacer crítica desde la escuela, que siempre ha sido una de mis prioridades,
y en segunda instancia con la finalidad de hacer escritura creativa, escritura divergente, a través de técnicas y ejercicios que se realizaban en el taller. Pero la web fue creciendo y se transformó en eso, una web, inicialmente era un blog. Entonces, lo que hice fue aplicar el segundo criterio que voy a mencionar a continuación, y es el de comunicador. Porque me di cuenta que la web por sí misma no se sostiene, necesita otras plataformas de difusión. Y estas plataformas de difusión eran las redes sociales que en ese momento estaban en ebullición máxima, y principalmente Facebook, Twitter, luego sería WhatsApp y posteriormente sería YouTube, ¿no? Y cada una de estas redes sociales tenía un lenguaje diferente, una forma de comunicación diferente. Entonces, lo que hice fue concebir el proyecto ya para el 2017, cuando decidí reinventarlo, porque en un inicio fue claro, el colgar el cuento y la reseña. Si es que te interesaba el cuento, leías la reseña y por ahí te animabas a comprar el libro entero y conversar con los autores y demás. Sino ya concebirlo como un proyecto multiplataformas, es decir, en el que se combinaba la web, se combinaba el Facebook, el Twitter, y cada una retroalimentaba con el único afán de motivar a la lectura a través de distintos estímulos, ¿no? Es decir, el lector llega a la plataforma, pero llega a través de diferentes redes sociales, ¿no? Y a través de esto llega hacia algo más grande, que es finalmente la lectura de un libro, ¿no? Y lo cual me ha producido grandes satisfacciones hasta el momento, como que en algunas ferias del libro, por ejemplo, chicos de 18 o algunos que crecieron conmigo en el colegio me dijeron: me hice lector gracias a un texto que usted nos mostró en clase y que estaba colgado en la web. Y eso me parece sencillamente maravilloso. Gracias. Karen. Bueno, yo quiero comentar mis criterios, digamos, de selección de textos desde las dos perspectivas que más o menos conozco bien. Por un lado, desde la gestión pública, ¿no?, en la preparación de bibliotecas para toda la secundaria que lleguen a cada escuela, y también las antologías literarias para cada grado de secundaria. Son recursos del Estado, significa que hay que trabajarlos con mucho cuidado, con esta idea de poder acceder a mayor cantidad de manos juveniles. Entonces, creo que el principio, más que los criterios, creo que el principio global es el de ofrecer un horizonte lector suficientemente amplio para que en la trayectoria escolar, no solamente en el grado, sino pensando a lo largo de toda la escolaridad, y en este caso específicamente de la secundaria, los estudiantes puedan tener acceso a la mayor cantidad de textos con escasos recursos económicos, que es lo que pasa con el Estado. Por eso, también lo que está detrás de allí es un enfoque de derecho del estudiante hacia los textos. Estoy pensando ahorita hacia los textos literarios, porque probablemente sea, como lo es en muchos casos, la escuela la única y la última oportunidad que tienen nuestros estudiantes para acceder a la literatura, ¿no? Eso ocurre en grandes sectores de la población. Entonces, esa es una perspectiva. Y la otra es mucho más micro. Soy profesora de literatura, de lengua y literatura, pero básicamente yo digo que soy de literatura en una escuela privada, y trabajo con clases relativamente pequeñas, digamos, de entre 18 y 25 chicos, ¿no? Pero también allí ese principio de selección de textos es el mismo, es lo que sea un horizonte para que puedan tener un itinerario, una vida literaria mínima que el colegio les ofrece, siempre con la esperanza de que más adelante sigan leyendo, que la literatura no se quede solamente en las horas de clase. Y con respecto ya a los criterios específicos, entonces está el primero de ellos, que se deriva de este gran principio, que es el de la variedad. Entonces trato de escoger, seleccionar un abanico de, por ejemplo, géneros diversos. Yo sé que la poesía es siempre una cenicienta y trato de que aparezca con mayor frecuencia, que sea de técnicas distintas también, no solamente narraciones canónicas tradicionales, sino también que aparezcan nuevos formatos, nuevas tendencias, que aborden épocas diferentes. Después vamos un poquito más adelante quisiera comentar de eso, de la literatura para aprender el mundo también, ¿no? Entonces, que aparezcan épocas distintas, también que aparezcan estos textos que no tienen necesariamente
una mirada única, sino justamente buscar la divergencia. Entonces, ese es el criterio para mí importante de la diversidad. El otro criterio que me parece también muy importante, que lo mencionaba Marister, es el de la calidad, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante la calidad editorial, material y la calidad literaria misma, ¿no? Es decir, que los textos mismos, creo que estamos saturados de aquellas narraciones planas, chatas, desenlaces previsibles, moralejas, enseñanzas moralistas al final, ¿no? Entonces, eso no ayuda, digamos, para el crecimiento de los estudiantes, ¿no? Entonces, en cuanto a calidad literaria, mi idea siempre es que el texto sea resistente, yo lo llamo así, resistente al diente, ¿no? Que no sea ni un hueso duro de roer con el que el alumno no se pueda enfrentar, pero tampoco que sea una papilla didáctica que no le dice nada, ¿no? Que no significa ningún esfuerzo. Y el tercer criterio es el de la accesibilidad. Entonces, y en ese sentido sí me preocupa muchísimo el acceso material, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay todo un esfuerzo editorial, también me parece muy importante, por lo menos del lado del Estado, que asegure, sin vulnerar para nada derechos de propiedad intelectual, ¿no? Y digamos, y teniendo aquellos textos en los que ya no hay, por ejemplo, derechos de autor, que el Estado asegure, ¿no? una posibilidad de una difusión masiva a los estudiantes. Entonces, básicamente esos tres principios. Buenas tardes a todos. Con respecto a la cuestión de los criterios que definen lo que están leyendo los jóvenes, yo empezaría por separar universos, ¿no? El universo de la lectura juvenil está ampliándose cada vez más. Si nosotros pensamos lo que sucedía hace 10 años en un bus, veíamos a la gente mirando por las ventanas hacia la calle, y hoy vemos en el bus a la gente mirando pantallas y por lo tanto leyendo, no siempre leyendo letra narrativa de corrido, a veces son juegos, a veces es el chat, a veces es el WhatsApp, qué sé yo, pero cada vez más hay un acercamiento a un universo de lectura mediado por las tecnologías que por favor suplico que dejemos de llamar nuevas, porque no son nuevas, tienen 30 años. De un lado están este universo de lectura que está fuera del alcance de la orientación que los especialistas podemos brindar, y del otro lado está el universo de lectura en el que los especialistas podemos dar orientación. En ese universo viven las editoriales. Las editoriales yo las dividiría también en dos, porque los criterios con los que definen lo que van a ofrecer al mercado lector, y ojo porque la palabra mercado es muy importante en este sentido, los criterios no son los mismos en la corporación editorial, en el gran corporativo, y en la editorial independiente o en la producción editorial subvencionada por el Estado. Son criterios muy distintos. ¿Cuáles son los criterios en la gran corporación? En primer lugar, el dinero, la rentabilidad. Se publica lo que es rentable. Esa es la primera, digamos, limitante que va a poner el corporativo al editor al momento de seleccionar aquello que se va a publicar. ¿Esto se vende o no se vende? ¿Se va a vender o no se va a vender? De ahí que de repente se privilegien modos literarios que no son precisamente buenos para crecer en términos de lo que sabemos que tenemos que crecer, para combatir la violencia, para establecer la equidad de género, para buscar igualdad, para buscar los valores en los que creemos. No necesariamente este tipo de literatura es la que encuentra el espaldarazo del dinero, el espaldarazo de la rentabilidad. En el caso de las editoriales independientes, los criterios son muy distintos de una a otra. A veces es la intuición de un buen editor la que consigue un buen libro, o una buena colección, un buen conjunto de lecturas. A veces son criterios no muy profesionales que producen literatura no muy valiosa y que sin embargo se mete. En ese sentido, tenemos que empezar a buscar formas de establecer sinergia entre estos diferentes ámbitos, diferentes mundos. El ámbito del gran corporativo editorial, el ámbito de la editorial independiente pequeña y la posibilidad de establecer
una bibliodiversidad como un valor para el acceso a la literatura, y el ámbito de la lectura que se da fuera del objeto libro. Son como tres elementos en los que tenemos que empezar a actuar. Los chicos que leen, los jóvenes, las jóvenes que leen en la pantalla, que leen en el teléfono, que leen en los aparatos, todo esto, ¿quién les está diciendo cuáles son los criterios de lectura? Pues a lo mejor son los de Mark Zuckerberg y no son precisamente loables, no sé. Tendríamos que empezar a accionar en términos de orientación y de desvincular la lectura del objeto libro para poder incidir en este espacio en donde se están creando muchos más lectores de los que nosotros creemos que estamos creando en el espacio del colegio, etc. Entonces, tenemos una gama de criterios que dependen de la lógica de quien emite el discurso en cada una de sus posiciones. Perfecto, gracias. Continuando, la pregunta que tenemos ahora es: ¿qué función cumplen ustedes dentro de sus ámbitos de intervención en la formación de la experiencia de lectura literaria de los adolescentes? Pues, es una función que debería ser innecesaria, pero es imprescindible. Nosotros estamos en medio prácticamente, en la mayoría de los casos, de los lectores probables y los materiales de lectura, para no hablar solamente de libros, ¿no? Los textos, podríamos consensuar en hablar de textos. Estamos en medio y sin embargo los chicos leen lo que tienen y encuentran también directamente. Entonces nuestro papel es muy importante. A mí me parece que es un papel de una gran responsabilidad ética, porque justamente imagínense ustedes, quizás la comparación es un poco extrema, sí que lo es, pero es como lo que una madre elige para alimentar a sus hijos. Es prácticamente como lo que el sol decide iluminar sobre la tierra. Prácticamente es como lo que la semilla promete como futuro a la tierra. Es decir, es algo muy importante que va a germinar, que va a iluminar, que puede germinar y que puede iluminar y que puede alimentar y que puede nutrir. En ese sentido, la pregunta que yo haría también un poco en la respuesta es: ¿elegimos para los jóvenes o elegimos con los jóvenes? ¿No? Es una idea que al rato voy a desarrollar un poquito más, pero que tiene que ver dentro de esta postura ética con el respeto a la otredad, ¿no? Tenemos que reconocer en el otro un otro sujeto capaz de sus propios saberes, de ponerlos en juego, poner en juego sus propios saberes, sus propias decisiones, sus propias libertades y también su propio papel en el mundo. Y en ese sentido, yo hablaría por mí como mediadora. Cuando intervengo en la creación de un catálogo, como decía hace rato, de recomendaciones de bocadillos para leer, estoy pensando todo el tiempo en esa otredad. Entonces pienso, ¿en qué medida este texto que yo voy a recomendar y a defender, porque se hacen unas discusiones bastante ricas para defender la sugerencia de un texto? Pienso en toda esa otredad posible que puede entrar en contacto y en diálogo con este texto. Y pienso en todas las posibilidades de que ese texto que estoy recomendando aquí se abra, qué posibilidades tiene de apertura para que estos otros lectores puedan entrar en el texto y viceversa, para que ese libro pueda entrar en los lectores, ¿no? Y suscitar estas experiencias estéticas, hablando específicamente de la literatura, pero hablando de todo tipo de texto. También hablaría de la importancia de tener en cuenta si este libro va a suscitar una experiencia estética, si va a suscitar la reflexión, si va a suscitar una mirada nueva sobre el mundo, o la construcción, la posibilidad de construir una nueva mirada sobre el mundo, y si va a aportar palabras para decir lo innombrable, si va a aportar ese texto, si va a dotar al lector de palabras para decir el mundo desde su propia mirada y desde su propia posición sobre el mundo. Gracias.
Gianfranco. Bueno, acabas de decir una analogía nutricia que me parece excelente, ¿no? Leer es casi como comer, es como aprender a comer y es como aprender también a educar el paladar del futuro lector, ¿no? O lectora, en este caso. Yo creo que la labor es importantísima, indudablemente, ¿no? Y también tomo algo que dijo el colega, es decir, no es la misma experiencia que se tuvo hace 10 años que la que se tiene ahora, por lo tanto los mediadores de lectura estamos obligados prácticamente a estar constantemente reinventándonos. Y en esa reinvención tratar de llegar cada vez más y mejor a nuevos públicos, ¿no? Desde mi experiencia, a través de justamente recogiendo estas dos opiniones y que las quiero enfocar hacia la respuesta que voy a dar a continuación, está el tema de que los caminos que nos convierten en lectores no son unilaterales, son varios. O sea, no podemos establecer formas únicas y absolutas, sino que estas fórmulas siempre están en constante reinvención. Y cuando digamos que yo concebí el proyecto, también obtuve una gran parte de resistencia por colegas docentes que creían que a través de la tecnología o a través de determinadas formas de presentar la lectura, se estaba poniendo de forma muy superficial el contenido y no se estaba llegando hacia algo más. Les doy la razón en el punto de que en redes sociales, en internet, muchas veces priman tres aspectos, ¿no? La vacuidad, la inmediatez y la superficialidad. Pero sin embargo, tenemos también el otro lado de qué hacemos para transformar esa inmediatez, esa vacuidad y esa superficialidad en algo realmente sostenible en el tiempo y algo que realmente impacte en los estudiantes, o no solamente en los estudiantes, sino en los lectores o las lectoras, ¿no? Entonces, al tema de las reseñas que nosotros ya colgábamos en la web, al tema de los cuentos o narraciones que ya se colgaban en la web, lo que hice fue tratar de utilizar los estímulos que ya se presentaban en ese momento dentro de la cultura popular, digamos, por llamarlo así, memes. Para entender el meme tenías que haber leído, o tenías que haber descifrado alguna clave que te lleve a ver algo más. Y en el meme también ya estaba colgado el enlace a la lectura, por lo que se generaban también debates interesantes, no solo dentro de la imagen, sino fuera de ella. Es decir, se llevaban a grupos personales de Facebook donde se abría un foro y se abría un debate sobre si realmente la imagen había sido realmente bien interpretada o no. Y eso es interesante porque abre las posibilidades a los distintos puntos de vista que puede tener un lector o varios lectores sobre el mismo texto. Y ya se trabaja ahí a nivel de dos tipos de lenguaje, ¿no? Yo quiero básicamente restringir al área que conozco bien, que es el trabajo en el aula, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, yo diría que puedo tener como tres funciones diferentes. Una es, en efecto, animar, recomendar, que vendría a ser una función menor a la que habitualmente tenemos los docentes en el aula, que es, tenemos la responsabilidad de los aprendizajes, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente generar aprendizajes y en el caso específico del Sistema Nacional, generar aprendizajes bajo un enfoque por competencias. En ese sentido, la mediación de la lectura que la hacemos permanentemente los docentes en el aula, somos permanentemente mediadores, al estilo que decía Felipe Munita, puente entre el texto, ¿no?, y el estudiante. Ahí hay una parte sumamente importante, que es hacer accesible al estudiante un texto literario. Estoy pensando ahorita solamente en literatura, aunque también en lectura funcional, pero digamos, pensando en literatura accesible al estudiante en términos cognitivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede trabajar, y lo hemos hecho, con chicos en quinto de primaria, con el Principito, pero puedes trabajar el Principito con quinto de secundaria también, quinto de primaria o con quinto de secundaria, porque el texto tiene a distintas edades distintos alcances para los chicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa mediación cognitiva que me parece sumamente importante. Y otra cosa más, y es que eso ya tiene que ver con mi experiencia particular. Yo trabajo en un colegio en el que hay un programa especial de literatura, un programa internacional, y que supone un trabajo muy a fondo de la literatura. Es un programa solo de literatura en que hay tres líneas de indagación. Está la indagación, digamos, en lo que podríamos llamar la teoría de la recepción en literatura, ¿no?, la relación entre el texto y el lector. Hay otra rama que es de la intertextualidad y hay otra rama que tiene que ver con las relaciones contextuales, histórico-políticas y el texto. Entonces, son tres líneas de investigación donde los estudiantes escogen aquellos textos que les permite trabajar eso. Entonces,
recogiendo lo que decía María Esther, esto de se selecciona con ellos, en realidad es sumamente importante porque ellos forman el corpus que van a querer trabajar, ¿no? Y entonces en ese sentido, más bien, mi trabajo, estoy pensando ya en los chicos más grandes, es más una especie de acompañamiento con teoría literaria, con historia literaria, historia de las ideas, es dar soporte, digamos, más académico, más crítico a lo que ellos tienen que luego sacarle a los textos, ¿no? Carlos. Bueno, yo también quizá tenga que restringirme en este caso a una experiencia que me ha tocado protagonizar, que me ha tocado vivir, específicamente en la Universidad del Pacífico, donde durante 4 años dimos un taller virtual que tiene también el honor de haber sido la primera clase virtual, clase online que se dio en la Universidad del Pacífico en su historia. Era un curso para académicos, no formaba parte del currículum duro de los estudiantes. Los estudiantes eran en general cachimbos y cachimbas de 17, 18 años, recién ingresados a la Universidad del Pacífico, y se inscribían a este taller que tenía una sesión inicial presencial y el resto de las sesiones eran online, eran en línea. Todo funcionaba así, era un club de lectura, un círculo de lectura, el blog en el que estaba basado todavía existe, se llama En las nubes de la ficción, lo pueden buscar, está por ahí, y en este curso lo que hacíamos era proponer un conjunto de lecturas dentro del género de cuento, específicamente el género de cuento, y a lo largo del ciclo del semestre íbamos pasando desde el origen del cuento, el cuento decimonónico, el cuento naturalista, hasta el cuento contemporáneo peruano. Y cada semana teníamos un grupo de cuentos que los chicos, las chicas tenían que leer online, porque colgábamos los cuentos en línea, y un día de la semana nos reuníamos en un chat a discutir la lectura. Y era fabuloso, fabuloso. Nunca vi tanto entusiasmo por una lectura. Nunca en clase, en situación de aula, nunca me tocó tener ese nivel de participación. Tenía yo unos truquitos para saber quién había ingresado al chat y se había ido a tomar un café, porque les mandaba preguntas directas a cada uno y si no me contestaban sabían que se habían despegado de la pantalla. Había que hacer algunos trucos, pero funcionaba muy bien, funcionaba delicioso. Nunca supe, porque no era posible dar seguimiento, si si formamos hábito juntos de lectura. Espero que sí, me imagino que sí. Algunos de estos exalumnos todavía me escriben, me dicen leí tal cosa, leí tal otra, pero funcionaba muy bien y era un experimento que vinculaba nuevas tecnologías, lectura en las nubes, acceso mediante el celular con conocimiento de la literatura, histórico, de teoría literaria, de historia literaria, etc. Una maravilla de experiencia que desgraciadamente por cambios en la currícula de la Universidad del Pacífico no pudo continuar. Yo hubiera sido feliz continuando con ello. Brevísimamente, otra experiencia que me ha parecido muy interesante, aunque no está ligada con el fenómeno específico de la literatura y la lectura, es el trabajo que hacemos en la revista de agroecología Leisa, que tiene una gran cantidad de lectores jóvenes, pero que son jóvenes campesinos, jóvenes que están en el campo y que acceden a material de lectura que tiene una incidencia directa sobre su producción en chacra, que es como muy importante y nos ha brindado muchas satisfacciones conocer este creciente número de lectores que no tienen la lectura como prurito de lectura. No sé si me explico, no es sino un medio para alcanzar fines muy, muy concretos de producción, de desarrollo, de equidad y de defensa del territorio. Gracias. La tercera pregunta es: ¿qué estrategias emplean y qué incidencia notan en los lectores? ¿Otra vez así? Sí, del mismo orden. ¿Qué estrategias emplean en sus ámbitos de intervención y qué incidencia notan en los lectores? Bueno, entonces la pregunta sí me lleva a hablar directamente de los acompañamientos en los que me doy a esta experiencia de compartir lecturas, de compartir textos. Y como estrategias, es un nombre muy duro,
pero quizás son principios, ¿no? El principio de compartirme con quienes lleguen a una sesión de lectura, donde también van a compartirse, y donde el centro, el motivo y el eje articulador de esta compartencia de saberes, de experiencias, de sentires, es un texto. Es la lectura social, la lectura compartida de un texto. Digamos, como podría definirlo, como me gusta a veces proponer, poner un texto en el centro, en el aire, que llegue a todos los corazones, que llegue a todas las escuchas, y a partir de eso sentirnos en el texto y con el texto, sentirnos en relación con la otredad, una vez más, y poder decir nuestra palabra, motivada por ese texto y por escuchar lo que le dijo ese texto a los compañeros, compañeras que se compartan en ese momento. Digamos, podríamos decir que un principio más es la horizontalidad, es colocarme como una lectora más, no colocarme desde un lugar de saber superior, sino distinto, donde cada quien tiene un saber distinto y una experiencia que va a ser fundamental en la lectura de ese texto, ¿no? Y que si se trata de un texto literario, pues con más razón vamos a generar la posibilidad de construir el sentido de ese texto robustecido y enriquecido por la escucha de cada uno, por la voz de cada uno o de cada uno, ¿no? Digamos, ese es como, no sé exactamente si es una estrategia o no, pero es un principio y es un hilo conductor. Yo luego suelo presentar un dibujito ahí, un círculo maravilloso, mágico, digo yo, donde están las palabras leer, escuchar, pensar, escribir, sentir, leer, escuchar, y es un círculo que va, es como una especie de espiral, porque además lo que yo suelo hacer en el 99.9 de las ocasiones de este tipo de encuentros es, además de leer, de escucharnos y de decir nuestra voz, es escribir, ¿no? Y escribir para volver a leer y para volver a escuchar y pensar y sentir, y así, hasta que se acabe el tiempo de la sesión, o se acaba la luz. Eso es. Gianfranco. Bueno, cuando hablo de estrategias, hablo también del grupo o de la audiencia, ¿no? Si me remito solamente a lo que me dice Google, el buen librero tiene un público objetivo de jóvenes, hombres y mujeres, desde los 22 hasta los 35 años. Pero cuando voy más allá y lo pregunto en ferias de libro y lo pregunto en demás, hay jóvenes de 17, 18 años que se acercan a la página y que me comentan su experiencia habiendo leído algunos textos, ¿no? Yo creo que la estrategia depende también mucho de la coyuntura, de lo que se dice y de lo que trata la lectura, ¿no? Empezando porque si es que hay un tema en la coyuntura actual, política, social, que empata directamente con una lectura, esa lectura tiene más probabilidades de ser leída que cualquier otra en ese momento pues, preciso en el que se está dando, ¿no? ¿Qué elementos usan los jóvenes en el momento en que se está dando o se está promoviendo una lectura, ¿no? ¿Fue eso? Pensar, por ejemplo, en cuál es el fondo y el tema que aborda la lectura en sí misma, más allá de lo que nosotros podríamos pensar o interpretar, ¿no? Hace poco, y pongo como ejemplo esto porque me pareció bastante acertado, ¿no? A veces uno como docente, de hecho aquí tenemos varios docentes, de hecho, supongo, hacemos una broma en un aula y cuando pasa la siguiente hace la misma broma y nadie se rió. Y es el silencio más triste que puede haber, ¿no? Porque dices, este chiste que funcionó, ¿por qué no? Entonces también la audiencia te dicta el contexto y el momento en el cual uno tiene que poner determinadas cosas, ¿no? Empezaron a salir algunos políticos, voy a poner, involucrados en temas de WhatsApp. Entonces yo dije, ¿qué pasaría si pusiéramos un WhatsApp en el que hablaran los hermanos Vicario, armando de cómo van a matar a Santiago Nazar? Y Santiago Nazar salió del grupo, y lo dejó visto. Entonces, inmediatamente colgué el enlace y este enlace lo llevó a ver la lectura. Y me pareció fabuloso porque leyeron el inicio de Crónica de una muerte anunciada, leyeron la reseña de una crónica de una muerte anunciada y abajo se debatió sobre el libro. Entonces, me parece que se generó un círculo ahí que me pareció bastante interesante. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de estrategia, ¿no? Que no es unilateral, pero puede servir de acuerdo al contexto en el que se maneje cada uno, ¿no? Sí.
El grupo con el que yo trabajo es básicamente de 11 a 17 años. Eso es básicamente chicos, chicas de esa edad. Y para nosotros ya hablo con el equipo de lenguaje del colegio en el que trabajo, es sumamente importante introducirlos también paulatinamente a aquellas nociones de literatura, de la teoría de la literatura, que les pueda permitir a ellos tener lecturas más profundas del texto literario y que no solamente sea me gustó porque la trama me gusta o algo así, sino poder ir a explicar sus razones más de fondo. La estrategia básica, básicamente la que tú mencionabas, que es el diálogo, es la negociación de sentidos, en plural, de interpretaciones acerca del texto. Entonces, una de las cosas muy, muy importantes como estrategia primera es generar climas de total confianza en la clase para que todos se sientan libres de dar su opinión. Entonces, digamos, como pequeñas recomendaciones, cuando alguien empieza a decir su intervención con pero tal cosa es pero no, porque ese pero lo que te dice es lo anterior que tú has dicho tiene una parte que no es de verdad, entonces inválida. Entonces la idea en la tertulia literaria, en el diálogo literario, no es un debate en el sentido de, no es un debate argumentativo en el que alguien quiere convencer al otro, sino esta es mi postura, mi lectura, esta es mi interpretación sobre el texto y la mía es de esta manera. Entonces es muy simpático eso porque permite un diálogo en el que nadie se siente agredido y poco a poco uno se va dando cuenta cómo se van sumando a la conversación otras voces que al inicio eran muy tímidas, ¿no? Y después, digamos, incluso, ya les cuento la clase de hoy día de tercero de secundaria, que estábamos viendo tipos de narrador, ¿no? Y en tipos de narrador, este salón es el tercero B, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, alguien que narra desde afuera. ¿Cómo lo haría? Entonces, simular un lapicero, simula el micro, y el narrador tiene la voz y entonces narra desde afuera y en un momento dice nosotros y todos los demás dicen, no, si ya dijiste nosotros ya no eres un narrador en tercera, ¿no? Ya no estás afuera, ya no eres omnisciente. Ah, ya. Entonces acabábamos de tener el día anterior un partido de fútbol, esa es mi clase en la que soy tutora, y hemos perdido, pero con dignidad, ante quinto de secundaria, y entonces, obviamente, queríamos narrar desde la ficción el partido, y entonces también en primera persona, ¿cómo lo narras en primera, pero si eres testigo? Entonces esta chica contaba la historia del partido que ganamos en la ficción, ¿no? Porque ya sabemos que la realidad es dura, y entonces desde la ficción ella contaba en primera, pero como narradora testigo, narradora observadora, ¿no? Y después al que no pudo meter el gol le tocó el micro y contó la proeza maravillosa que hizo y cómo la gradería entera los saludó y los acomodó. Entonces, por ejemplo, una cosa tan sencilla, una estrategia que toma lo que acaban de vivir, se convierte, creo yo, en una experiencia que no la olvides. Entonces, sí reconoces la diferencia entre los tres tipos de narradores así. Con los niños más chiquitos, por ejemplo, en quinto de primaria, al final del año, por ejemplo el año pasado, al final del año hicimos como una especie de premios Oscar de lo que habían leído durante el año, ¿no? Y a quienes le darías como mejor personaje, quién es el mejor autor, mejor libro, etc. Y el que lo propone además tenía que explicar, ¿no? Y eso ayuda mucho, además había premios en efecto, ¿no? Que no eran Oscar de oro, sino chocolates, que son mejores, ¿no? Entonces servía. O por ejemplo, como trabajamos con variedad de textos y había textos que son más realistas y otros más fantásticos, entonces si esta pared es la realidad y la otra pared es la fantasía, entonces muévete físicamente, ¿no? ¿Dónde está Peter Pan? ¿Dónde está el Yo Robot de Asimov? ¿Dónde está, por ejemplo, Tom Sawyer? ¿No? Y era interesante la conversación de ellos, como por ejemplo unos ponía a Asimov más pegado hacia la fantasía y otros a Peter Pan, y le decía, pero ¿no te das cuenta que eso no puede existir? Okay. ¿Y acaso un niño puede volar? Y entonces no han entrado, todavía no tienes que hablarles de hechos sobrenaturales, no le hablas de la terminología, pero ya la están incorporando, y su propio cuerpo
¿no? está mostrando, digamos, ese acercamiento entre lo realista y lo fantástico, ¿no? Entonces yo diría que en resumen es mucho diálogo y mucha experiencia propia de ellos e incluso lo corporal, ¿no? Gracias. Bueno, el tema de las estrategias yo creo que lo he respondido un poco en mi intervención anterior. Así que voy a dedicar esta intervención a una hipótesis que vengo manejando y que no sé si valdría la pena investigar, echar un poco de investigación al respecto. No tenemos estadísticas en el Perú de lectura, cuando menos no recientes, y las que tenemos, las más recientes, son cuestionables. No sabemos cuántos lectores hemos podido formar, cuántos se han formado, ni en qué universo de lectura viven, etcétera. Necesitaríamos investigar. Hacer otra gran encuesta como la que se llevó a cabo en 2004-2005, que dio unos resultados que siguen guiando lo que hace el Estado hoy con respecto a la lectura y en buena medida también lo que hace el sector privado con respecto a la lectura, que son estos dos grandes actores que viven en este universo. Tengo la impresión de que no hemos superado en términos de proporción lectores y crecimiento demográfico. Creo que la población crece más rápido que los lectores. Y aunque tenemos muchos más lectores hoy que hace 10 años, proporcionalmente son muchos menos que el conjunto de la población. Es decir, estamos perdiendo el partido, por un lado. Por otro lado, hay mucho que hacer, queda mucho por investigar, por tratar, por salir del cajón, para desvincular lectura del objeto libro y para desvincular lectura de la narrativa de la narrativa literaria. Tenemos que buscar los espacios en los que jóvenes están leyendo, el videojuego, el cine, la serie de televisión, etc. ¿Cómo podemos hacer para convertirlos en lectura? ¿Cuál es el papel que podemos cumplir como mediadores para darle un sentido a jugar FIFA o a jugar Assassin's Creed o a jugar algún otro videojuego o a mirar Game of Thrones o las películas, no sé, Dumbo, qué sé yo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y sobre todo cuidar, pero en serio cuidar, con mucho detalle, que no estemos construyendo la tribu urbana de los lectores. Ya tenemos el mundo de los chicos y las chicas que se han hecho al hábito de la lectura y que están empezando a desarrollar comportamientos denigratorios con respecto a los chicos que no leen. La tribu urbana de la lectura. Somos mejores que los que no leen. Eso está empezando a suceder. El universo del booktuber y todas estas cosas están incidiendo en un aislamiento de la lectura como tribu urbana con respecto de otras tribus urbanas. Entonces tenemos que buscar la manera de establecer sinergias entre los jóvenes que tienen distintas opciones de consumo cultural. Y ahí el trabajo de nosotros como mediadores, como docentes, etcétera, es cómo le damos un carácter de lectura, de crecimiento, como lo describe Karen, al videojuego, al cine, a la serie de televisión, a las otras experiencias de lectura, a la lectura misma de la ciudad como entorno, como espacio narrativo. ¿Cómo le hacemos para no aislar del mundo de la lectura todo lo demás que también está realizando lectura? Son como hipótesis que yo estaría tentado a desarrollar en la investigación si alguien se decide a financiar. Bien, gracias. La última pregunta de la mesa es: ¿cuáles son los formatos y espacios en donde leen los adolescentes? Pues tiene que ver, me parece, justo con lo que acabas de decir, tiene que ver con la idea que tenemos sobre la lectura. Si abrimos nuestro horizonte también para dejar de pensar que la lectura únicamente consiste en leer libros, además libros físicos, y si la abrimos un poco, ayer lo mencioné, a esta idea que propone Yuri Lotman, cuando él señala que leer es acceder a un texto cargado de significado para construir su sentido. Él está hablando de texto como este objeto codificado con algún lenguaje, gracias, que no solamente es el lingüístico, también es el lingüístico,
pero también puede ser el lenguaje escénico, el lenguaje cinematográfico, el lenguaje del graffiti, ¿no? Que tiene todos sus códigos, y muchos otros lenguajes que en sí mismos logren conformar un objeto con significado que puede ser leído y por tanto puede ser significado y por tanto puede ser interpretado, ¿no? Y en ese sentido entonces podríamos decir que los jóvenes, así como cualquier otro sujeto sobre el mundo, pues leen todo el tiempo, leemos todo el tiempo. Todas estas mediciones de lectura nacionales que en México son populares igual que en muchos otros países, miden hasta ahora únicamente la lectura de libros, porque su resultado final dice, por ejemplo, ¿no? Los mexicanos leen en promedio 2 libros al año. Libros, pero entonces ahí ya se está marginando todas las otras lecturas que se hacen de otros tipos de texto, en otros soportes, en otros espacios, en los espacios digitales, en los espacios de la calle, en los espacios todos. ¿Qué están leyendo los jóvenes? Están leyendo el mundo, están leyendo su realidad, la realidad que están viviendo, la están significando y la están interpretando. Y además la están creando. Además están creando su mundo a partir de sus intervenciones en todos los ámbitos. En el campo, los campesinos, en las ciudades, los jóvenes que se apropian de los espacios, que recuperan, por ejemplo, territorios para el juego, para el arte, para la cultura, para el encuentro, simplemente, ¿no? Para el canto, ahora que está muy en boga el rap, por ejemplo, con este género se construyen textos, se crean textos, pero se construyen también y se apropian espacios de encuentro. Entonces, ¿qué está pasando? Los jóvenes y las jóvenes están leyendo, y yo quiero, porque creo que es la última pregunta, y qué tal si ya no me da tiempo rapidísimo. Por ejemplo, recomendar en mi papel de recomendadora, de lanzar un bocadillo y a ver quién lo quiere leer, que desde mi punto de vista un argumento para recomendarlo es su gran poder evocativo en toda la experiencia como mujeres, pero también como hombres. Y se trata de un libro digital, precisamente, producido aquí en el Perú, y se llama No te mueras por mí. Búsquenlo más tarde en internet. No te mueras por mí, voy a hacer la reseña. No te mueras por mí es un libro que recoge cartas que varones violentos escriben a las mujeres que han violentado. Estos hombres en sus cartas piden el perdón de las mujeres que han golpeado, que han humillado, que han devastado, y le piden a estas mujeres volver con ellas. Más adelante viene una serie de textos que dan cuenta de la historia de estas cartas y de estas mujeres principalmente. Y se narra cómo en el caso de todas las mujeres receptoras de estas cartas, todas accedieron a volver con sus parejas, y lo que sigue no lo voy a spoilear al final. Lo que sigue simplemente puedo decir que es devastador, pero creo que tiene un poder impresionante para leer con todas las adolescentes en todos los espacios posibles y reflexionar en torno de realidades que estamos viviendo en el Perú, en México y en el mundo en este momento. Por ejemplo, ¿qué están leyendo? Yo desearía que también pudieran estar leyendo un libro como este. Y es gratuito, o sea, no descarguen eso. Bueno, decir en qué espacios leen los jóvenes ahora es también abarcar un universo enorme, o sea, pero yo voy a mencionar particularmente 2 cosas que yo desde mi propia experiencia he hecho y que responden también a la necesidad. Cuando en el 2018 a mí se me da la oportunidad de tener un programa de radio en la Universidad Católica para el proyecto, sentí que se había convertido en un círculo a medias. Dije, ¿qué más puedo hacer para que a través de este espacio que es auditivo, las personas puedan acercarse a las lecturas?
y simplemente me bastó con subirme a la combi, ver cómo es que estaba la mayoría de personas que estaban ahí, estaban escuchando música. O sea, que no compartían la música que se estaba poniendo el chofer, se ponían audífonos y que están escuchando música. ¿Y cómo es que se inicia la música? Con poesía, con cantos líricos. Entonces dije, ¿por qué no llevamos la poesía peruana con combinaciones de arreglos musicales y hacemos playlists de poesía peruana accesibles a todo el mundo? Entonces dije, esa es una forma de llegar. Y lo hice. De hecho, el resultado que tuve fue una acogida más o menos regular que está continuando este año, además del formato podcast, ¿no? El formato podcast en Estados Unidos algunos teóricos ya lo están llamando como que es la nueva lectura, ¿no? Es una forma de acercarse a la lectura de manera distinta, a los audiolibros, que digamos que los audiolibros no son una inventiva reciente, ya vienen de hace mucho tiempo, pero que insertados en el contexto digital están impactando mucho en las lecturas, sobre todo en los tiempos muertos, ¿no? Que haces en una hora punto en el Metropolitano, no puedes sacar tu libro, te pones a escucharlo y luego sigues la página en la que te dejaste y lo continúas después. Es una forma. Y el fenómeno BookTube, ya que lo habían mencionado, también es un sui generis, porque digamos, la mayoría y lo que hace la gran cantidad de booktubers es pararse frente a una cámara y hablar del libro, pero cuando uno no los puede escuchar, no tienen nada visualmente atractivo. Entonces, lo que a mí me interesa estudiar y lo que estoy viendo ahorita es cómo BookTube va a tener que reinventarse de acá a un tiempo, porque basta que uno entre a una hora punta y esté viendo el video y lo quiere guardar en su bolsillo, no puede, porque digamos te chocas con un montón de personas y demás, y qué visualmente interesante me estás mostrando, más allá de lo que estás diciendo. Entonces ahora mismo hay canales de BookTube que ya se están dando en México, en España, que mezclan dos conceptos, mezclan de pronto libros con cocina, y de pronto tienes a alguien que está cocinando y te está hablando de un libro, y te está relacionando el tema del libro con la cocina, y me parece algo sumamente formidable. O alguien que está tocando un concierto, en pleno concierto, y está hablando del libro y cómo relaciona el tema del libro con el tema de la canción que está tocando. Entonces, digamos que la apertura hacia esos nuevos espacios está evolucionando cada vez más, y el rol que tenemos nosotros, digamos, como mediadores, es estar atentos a qué otras cosas salen para ver cómo es que empatamos de acuerdo al público que tenemos de la mejor manera. Yo hice una encuesta a mis 19 alumnos de tercero para ver en qué otros espacios, además del colegio, ellos leían y qué cosas leían. Y me quedó resonando una frase que había leído otra vez en un artículo, que es también respetar el derecho a los chicos a no leer. Un poco en la línea de lo que tú decías, de que también me da mucho miedo esta idea de generar estas tribus que sienten que porque leo soy superior a los que, por ejemplo, hacen videojuegos o ven series, ¿no? Y un chico me decía hoy día algo bien interesante que también resonaba con mi propia experiencia, y me dijo: regreso del colegio sumamente cansado y tengo un libro abierto a la mitad, pero Netflix está allí y las series de Netflix me jalan más y es mucho más sencillo ver la serie que leer. Y me pongo a pensar en mí misma y soy una ratón de biblioteca, he leído toda la vida desde chiquitita, y mientras más cansado uno está, regresas del trabajo, etc. Entonces, tienes un libro acá en la mano, tienes Netflix en el otro, y en realidad es mucho más sencillo, mucho más fácil, menos demandante. Pero voy a hacer un paréntesis ahí, pero a lo que sí le di todo el esfuerzo y lo terminé porque es magnífico, se lo recomiendo, El espía del Inca. Las 700 páginas cada una vale la pena. Pero esa era una publicidad para mi amigo Rafael Humet, que es para mí la super novela. Ok, pero cerrando eso, y a pesar del cansancio, de todas maneras, estas otras lecturas, que lo que tú mencionabas también, y tú también mencionabas, esta idea del cine y del teatro, ¿no? O sea, nos estamos perdiendo por creer que la lectura tiene que ser solamente la de los libros, y que tiene que ser solamente la de los clásicos, y eso, ojo, que yo sí creo que hay que leer clásicos en la escuela también, y también los leo con ellos, pero el cine y el teatro son sumamente potentes, e incluso representar ellos mismos las obras en espacios, digamos, extracurriculares también podría funcionar, ¿no? Entonces,
creo que sí me parece sumamente importante eso de hay que abrirnos a distintos formatos, hay que abrirnos a distintos espacios, no hay que generar estas ideas, ya somos un país que por todo hace exclusión, y entonces tampoco generar esas tribus que tú decías, ¿no? Que me parece sumamente importante. Y otra cosa que me parece que también a los chicos les gusta muchísimo, se me ha ido ahorita el nombre de una plataforma específica en las que ellos escriben sus historias, ellos son autores y ellos las publican. Exacto. Y que tiene un éxito total. Yo tengo varios chicos y exalumnos del colegio que en realidad son autores y autores de éxito, que lo siguen, tienen miles de seguidores, por ejemplo, que leen sus novelas, ¿no? Y esos espacios también son sumamente valiosos, ¿no? La experiencia. O sea, yo sé que básicamente hoy día he hablado solo de lo literario, pero bueno, la experiencia de la literatura que no sea solo el acercamiento de la lectura, de la apreciación literaria, sino que sea desde la creación, me parece sumamente valioso. Gracias. Carlos. Creo que otra vez me adelanté a la pregunta que contesté la vez pasada, la que me tocaba contestar ahorita. Bueno, el tema de los formatos es un tema que tenemos que abordar urgentemente porque los chicos, las chicas están decidiendo qué leer, están decidiendo qué consumo cultural tener, su orientación al mundo. A veces ni siquiera la de los padres que no sabemos cómo detener digamos, el paso por Facebook de nuestros hijos, o por el Twitter o por Instagram, que ahora ya los jóvenes estadísticamente están abandonando Facebook por Instagram. Porque hay mucho viejo en Facebook. Sí, pues hay mucho viejo en Facebook, ahí estamos todos nosotros. Y Instagram tiene una dinámica muy distinta de Facebook, que no está basada en enlaces y rebotes, tanto como la red famosa anterior. Instagram tiene una dinámica diferente y los chicos lo están usando de modos que a veces nosotros no sabemos usar y no sabemos cómo entrar. A mí me cuesta trabajo y le pido a mis hijos que por favor me enseñen. ¿Por qué usas Instagram? Le pregunto a mi hijo, que lo utiliza para todo. Jamás veo una cosa suya en Facebook y en Instagram tiene una actividad impresionante. Ayúdame a entender. Bueno, lo que decías con respecto a la música y el podcast como formato es fundamental. En la Universidad del Pacífico, en paralelo al blog En las nubes de la ficción, tuvimos una experiencia de aula que era otro taller para académico basado en historia social del rock. Hacíamos una historia social del rock. Y ahí los alumnos y alumnas que se inscribían eran chicos y chicas que les gustaba la música, simple y sencillamente. Y que en el proceso de entender el contexto del que habían surgido los grupos y las músicas que les gustaban, y de analizar el contenido de las letras, incluso el contenido de lo que la música armónica, melódica y rítmicamente te dice, porque te dice cosas, y analizarlo, de repente decían, ay, ya no me gusta Coldplay, ahora me gustan los mojarras, ¿no? Y había un entusiasmo por todo lo que la música transmitía, más allá de lo que ellos pensaban que transmitía, que era sensacional. El formato de la música es fundamental. El formato del videoclip y del lyric video son muy importantes. Ahí el booktuber o pasa a la infografización de lo que realizan, o se queda en la cara que habla. Que ya estamos hartos de eso, de la cara que habla en los documentales, de Discovery Channel y de History Channel y todas esas cosas, que son la cara que habla, la cara que habla, la cara que habla. Ya no están funcionando. Las series. Agnes Varda, recién fallecida, decía que este gusto por las series que se ha desarrollado a partir de los años 90, del éxito de Lost, que fue la primera gran serie que tuvo un éxito impactante, y de la explotación que el streaming, Netflix y otras plataformas de distribución de contenido por línea están dando, nos acerca a la narrativa decimonónica. La serie es narrativa del siglo XIX, a diferencia del cine, que es narrativa experimental de vanguardia del siglo XXIII, ¿no? Bueno, XXI. No, las series tienen mucho que contar. Y hay series que son muy interesantes y que valdría muchísimo la pena que miráramos de manera literaria. Ahí viene, por ejemplo, 100 años de soledad, les aviso. No les va a gustar a quienes están casados con el canon literario. ¿Cómo es posible? Es imposible de filmar 100 años de soledad. Va a ser una serie sensacional, se los puedo apostar. Estoy viendo ahora pirata, porque no llega al Perú de ninguna otra manera,
El nombre de la rosa, hecha en Italia, con John Turturro en el personaje de Baskerville, una maravilla de miniserie, una maravilla de miniserie. Y con esa miniserie podríamos llevar a los chicos a la literatura de Umberto Eco. Entonces, ojo con los formatos y ojo con desvincularnos del objeto libro y de la literatura como único canal de la lectura. Bien, muchas gracias, Marister, Gianfranco, Karen, Carlos. Cada uno de ellos nos han compartido sus experiencias y sus recomendaciones en torno a la lectura con los jóvenes. En un principio nos han comentado sus criterios que antes que nada están definidos por sus ámbitos de intervención y los objetivos que demanda cada uno de estos espacios diferentes. Sin embargo, a pesar de que son criterios en principio que responden a necesidades distintas, objetivos diferentes, todos concuerdan, creo, en la importancia de mirar la calidad, tanto literaria o de rigurosidad académica o la calidad física, de estética de los libros. Mencionaron también la importancia de construir itinerarios, de diversificar las experiencias de lectura, y sobre todo de buscar libros que susciten otras experiencias, ¿no? En cuanto a la función que cumplen ellos en sus espacios de intervención, cada uno sí tiene una función diferente. Sin embargo, también hay una relevancia que creo que todos destacan de esta implicancia social que tienen sus acciones, ¿no? Ser mediador de lectura, ser, como mencionó Karen, un puente entre los estudiantes o entre los jóvenes y la lectura, nos demanda, ya sea desde el ámbito de la promoción, desde el ámbito de la web, desde el ámbito editorial, nos demanda un compromiso ético de darnos cuenta que estamos justamente formando jóvenes y esos jóvenes son parte de la sociedad, ¿no? Tiene una implicancia bastante seria, bastante grande, trascendente. Las estrategias son diversas, como diversos son los lectores y diversos también son los caminos que se pueden transitar para llegar a ser lectores. Y creo que hay una idea que ha circulado mucho en la mesa y es la importancia de abrirnos a la idea no solamente de la lectura, como decíamos, como objeto, del libro como objeto físico, sino también pensar en qué otros espacios están usando, qué otros medios están usando los chicos para leer, qué están leyendo, dónde están leyendo, y también no limitarnos solamente a lo literario, ¿no? Las tecnologías aparecen como nuevos soportes, pero también como nuevos aliados para acercar a los jóvenes a la lectura, ¿no? Y en ese sentido, la oferta pues es mucho más diversa, mucho más amplia, y también creo que es más amplio el reto que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia, por el tiempo. Creo que el diálogo ha estado demasiado, me ha costado cortarlo, la verdad. No nos da tiempo para la ronda de preguntas, pero sí los invitamos a dialogar, ¿no? A acercarse tal vez a conversar en el espacio del coffee break, ¿sí? Muchas gracias.